Ignacio de Veintimilla. Su periodo fue de 1876 a 1883. En 1865, el presidente de la República, Jerónimo Carrión, lo nombró ministro de Guerra y Marina. En 1869, merced a sus contactos con varios altos cargos del ejército y con la colaboración de su hermano José, encabezó un golpe de Estado destinado a derrocar al presidente Gabriel García Moreno. Entre sus principales obras públicas del régimen se encuentra la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente del Chimbo, la construcción del Teatro Nacional Sucre, el restablecimiento de la Universidad Central. Doctor José María Plácido Camaño, de 1884 a 1888. El 7 de febrero de 1884 procedió a elegir al nuevo presidente constitucional de la República, para lo cual Camaño presentó su candidatura junto al señor Rafael Pérez Pareja. Entre el 5 y el 6 de diciembre de 1884 venció al general Eloy Alfaro en el combate naval de Jaramillo. Capturó con hábil ardid a Nicolás Infante, a quien fusiló en Palenque el 1 de enero de 1885, poniendo fin a la revolución de los Chápulos. Capturó e hizo fusilar a Luis Vargas Torres en Cuenca el 20 de marzo de 1887. Entre sus principales obras tenemos: reabrió y estructuró la Escuela Militar de Quito y la Náutica de Guayaquil. En este campo se inauguró el telégrafo entre Guayaquil y Quito, impulsó los trabajos del ferrocarril y entregó asignaciones para la construcción de varias carreteras, especialmente las que comunican la sierra con el oriente. Pusieron los cimientos para la construcción de la Basílica del Voto Nacional en Quito y se concluyó y estrenó el Teatro Sucre. Antonio Flores Gijón. Su presidencia fue en 1883. Fue nombrado por primera vez presidente el 14 de febrero, cargo que ocupó hasta el 8 de julio de ese mismo año. Durante su gobierno se le adjudicaron varios logros importantes. Fundó muchas escuelas y colegios para niños pobres. Fortaleció la educación a todo nivel, desde la primaria hasta universitaria, en distintas provincias. Restableció la escuela militar y la defensa nacional. A posterior, Cordero Crespo fue llevado a juicio en la Corte Suprema. Por ese caso, bajo delitos del peculado, traición y abuso de poder, de los cuales fue absuelto en 1898. Sus últimos años, a su salida de la presidencia, regresó a Cuenca, donde contrajo matrimonio con Josefina Espinosa Astargo, de 32 años de edad, con quien tuvo 2 hijos. Eloy Alfaro Delgado fue presidente por 2 ocasiones. Su primer periodo fue de 1897 a 1901 y su segundo periodo fue de 1906 a 1911. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido el conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. Como líder de la Revolución Liberal, fomentó para el pueblo. En su primer periodo realizó muchas obras sociales, educativas y económicas. Abolió la pena de muerte. La llegada del ferrocarril trasandino a Quito el 25 de junio de 1908 fue el triunfal Domingo de Ramos, el acosado presidente. Leonidas Plaza Gutiérrez fue presidente por 2 periodos distintos, de 1905 a 1907, y su segundo periodo, de 1912 a 1916. Plaza inició los trabajos del ferrocarril Quito-San Lorenzo. Se llevó a cabo la canalización de Quito, se comenzó el saneamiento de Guayaquil y el agua potable para Riobamba. En 1916 logró terminar su periodo presidencial, no sin antes de hacer triunfar la candidatura de su colaborador Alfredo Baquerizo Moreno. Lizardo García fue presidente del Ecuador. En su mandato, García nombró a Gonzalo Córdoba como ministro de lo Interior, al coronel Tomás Calarrea, ministro de Guerra y Marina, y a Juan Francisco Game para Hacienda,
los 3 liberales convencidos. Perteneció al directorio de la Sociedad Protectora de la Infancia y fue miembro de la Junta de Beneficencia. Fue elegido senador y vicepresidente del Senado. Son los proyectos de las leyes de bancos y de la moneda. En 1903, el presidente Leonidas Plaza lo designó comisionado fiscal a Londres para tratar el arreglo de cuentas de la construcción del ferrocarril. Poco después del mediodía, cuando una turba estimada en 4.000 personas rodeó el penal para asaltarlo. Cuando el general anciano sintió un ruido, se puso en pie y se acercó a la puerta. Un cochero llamado José Ceballos entró en la celda a matarlo. Emilio Estrada, presidente desde el 1 de septiembre de 1911 hasta su muerte por insuficiencia cardíaca, ocurrida el 21 de diciembre del mismo año. Estrada murió de insuficiencia del corazón en Guayaquil el 21 de diciembre de ese año. Carlos Freire Saldumbide se hizo cargo nuevamente del poder y pidió a los jefes militares tranquilidad para preparar las elecciones presidenciales. Alfredo Vaquerizo Moreno fue un político, abogado y escritor guayaquileño que ejerció la presidencia de la República del Ecuador entre 1916 y 1920. El país estaba arruinado por la lucha armada de Esmeraldas y dividió tras el asesino de Eloy Alfaro. En el campo laboral instauró la jornada de 8 horas diarias, igualmente y para el beneficio de los indígenas. Sancionó la ley de abolición del concertaje mediante la supresión del apremio personal por deudas. Sin embargo, no pudo cambiar la situación económica muy deteriorada como efecto de la Primera Guerra Mundial y por las terribles plagas que azotaron al cacao. Siendo presidente Vaquerizo Moreno, visitó las Islas Galápagos y fundó la ciudad que lleva su nombre y que hoy es capital de aquella provincia. José Luis Tamayo, presidente de la República entre 1920 y 1924. Durante su presidencia impulsó la economía haciendo frente a la crisis del cacao, desarrolló obras de infraestructura, suministró energía eléctrica a las ciudades, promovió la Policía Nacional para el acercamiento a las ideas del Partido Conservador, desarrolló la aviación nacional y fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Precios del cacao produjo malestar económico. En 1922, el sucre se devaluó de 2,25 el dólar a 4,27. El costo de la canasta familiar en Quito había subido de 193 sucres en 1920 a 215 en 1922. Gonzalo Córdoba Rivera, de 1924 a 1925. Gonzalo II Córdoba Rivera, abogado, político y diplomático ecuatoriano, ocupó la presidencia de la República desde el 1 de septiembre de 1924 al 9 de julio de 1925. A los 5 meses de gobierno, tuvo que trasladarse a Guayaquil, dejando al frente del gobierno al presidente interino Alberto Guerrero Martínez. Isidro Ayora Cueva, médico y político ecuatoriano, presidente interino de la República entre 1926 y 1929 y presidente constitucional de 1929 a 1931. Fue uno de los primeros en practicar en Quito la obstetricia moderna. En 1 de abril del mismo año se formó otra Junta Suprema de Gobierno. Designó a Isidro Ayora como presidente provisional de la República. Comenzó limitando la libertad de prensa, clausuró muchos periódicos pequeños y algunos de los demás importantes como el Guante de Guayaquil, el Día de Quito. Pero entre otros a Vicente Nieto, director del popular periódico Fray Gerundio. Devaluó la moneda de 3 a 5 sucres por dólar, el avance del ferrocarril Quito-Ibarra o a la terminación del saneamiento de Guayaquil. En el campo sociopolítico, reformó la Constitución de 1929 y la concesión de voto a la mujer, pero varios elementos comenzaron a jugar en su contra, tales como los efectos de la Gran Depresión Económica de 1929 a 1930 y la caída en la producción de cacao,
Poco a poco se fue fraguando la crisis social, económica y política.